Bueno, y en esto de que estamos hablando hoy por hoy, ayer, como bien me comentabas vos, José, salió una idea interesante del gobierno nacional tratando de emular, es decir, replicar lo que se hace en Estados Unidos desde el punto de vista del ajuste fiscal visto desde los gastos, el famoso shutdown, el famoso cierre de las arcas fiscales cuando se acaba el presupuesto. Estuvimos, justo esto tocaba un poquitito, algo de que trabaja mi equipo en la universidad que tiene que ver con finanzas públicas nacionales, provinciales y municipales, y nos resultó interesante porque el shutdown hace referencia a que cuando vos planificás el presupuesto no tenés una, ¿cómo le llaman en la obra pública? Una redeterminación. Exactamente. Vos en una obra pública lo que tenés es en un contrato que decís, bueno, la obra dura de acá a septiembre, pero si en julio se disparan los costos de la construcción, reveemos de acá a 3-6 meses y ajustamos el presupuesto. El shutdown, o la idea esta del cierre, lo que dice es que de acá a todo el año tenés 100 para gastar, pero si te lo gastaste en octubre, noviembre y diciembre, ya no hay una redeterminación. ¿Y entonces? Bueno, lo que lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, teniendo presente que la estructura norteamericana es distinta, ¿no? Ellos en vez de tener provincias tienen estados, es decir, es distinta la dinámica. Son una confederación. Exactamente, es un poco distinto, no digo que no le prestan tanta atención al gobierno federal, pero son mucho más autónomos en los gobiernos estatales. Bueno, lo que hacen ellos y lo que se dejó traslucir es que el Estado se reduce al mínimo. Entonces, los docentes universitarios, no hay para pagar el sueldo de los docentes universitarios, pero esa no es una de las funciones básicas del Estado, salud, seguridad, etcétera. Entonces se recortarían los gastos de funcionamiento de la universidad, etcétera, por decir algo, o ciertamente las obras públicas se pararían del todo. Es algo interesante de entender más allá de lo extremo que pueda parecer, porque lo que hace es plantea, bueno, cuando no me alcanza el dinero, lo que tengo que hacer es ajustarme a el dinero que tengo. Y estoy como obligado. Y tengo, digamos, y para evitar llegar a esa situación, lo que debo hacer es gastar bien. Bueno, exactamente. Pero vos tenés del otro lado la gran contrapartida, y es por esto que me llamó mucho la atención, porque, como te decía, en el equipo que tenemos en el instituto trabajamos muchos temas de finanzas públicas. Nos llamó mucho la atención porque en los gobiernos provinciales, por lo general, del otro lado es cuando no me alcanza, ¿qué hago? Pido. O aumento la carga tributaria. Sí, también, como el municipio. Tal cual, ese es el grafiquito que le pasé a José para poder ver cómo tenemos la impronta nacional o la impronta federal, si se quiere decir, bueno, no va a alcanzar, nos vamos a ajustar en términos de gasto, y la impronta un poco más local que dice, bueno, es exactamente ese. La impronta más local que dice, bueno, si no me alcanza, lo que voy a hacer es voy a ajustar, voy a redeterminar para que me alcance, y por ahí viene como una especie de, entre comillas, extorsión, porque el principal gasto de todos los estados nacionales, provinciales, municipales, locales, son los sueldos. Entonces la extorsión, entre comillas, es, si no te actualizo, no le pago los sueldos a mis empleados, entonces va a ser culpa tuya que no me querés pagar, que yo no le puedo pagar los sueldos. Bueno. Ahora, en Estados Unidos pasó. Bueno, en Estados Unidos pasó, el shutdown pasó, de nuevo, pero ellos tienen una estructura. Está bien, ahora, ¿qué pasa con esa gente que no cobra, ¿no? Porque decir, bueno, recién dabas un ejemplo espectacular, ¿no? Decir, bueno, me gasté la plata hasta octubre, y entonces noviembre y diciembre no tengo con qué pagar. ¿Significa que esa gente no va a cobrar nunca o va a comenzar a cobrar en el próximo ejercicio? Tendré que rehacer un presupuesto para el año que viene, para el próximo ejercicio, para que esa gente pueda cobrar, y ahí lo financio y trato de ser más prudente. Digamos, ¿cómo se resuelve? Porque digamos, detrás de la economía, en definitiva, está armada para las personas. Exactamente. La idea que se dejó traslucir acá es que vos no cobrás ahora, pero cuando se rediscute el presupuesto, se incluye la parte que faltó, como decir, bueno, planifiqué mal, tuve que recortar y te quedé 2 meses debiendo. En la próxima planificación voy a incluir esos 2 meses que te debo para compensarte estos 2 meses un poco más adelante. Veo qué otras cosas ajusto dentro del presupuesto para poder cumplir con la obligación que ya no cumplí. Exactamente, y tratar de que no me pase de nuevo, de quedarme a medio camino. Bueno,
pero lo que decía, a nivel más local, lo que sucede es casi lo contrario, de siempre decir, bueno, si no me alcanza, lo que voy a hacer una actualización presupuestaria. Y la actualización presupuestaria, acá es este círculo un poquitito vicioso, no viene tanto de incrementar la cantidad nominal, sino incrementar el valor, por ejemplo, en el municipio de Salta, de lo que se llama la unidad tributaria. Entonces, 300 unidades tributarias es, por decir algo, una multa, y si la unidad tributaria vale 1.000, o si la unidad tributaria vale 10.000, lo que se ajusta es la unidad tributaria para poder compensar los gastos que se financian con esos ingresos. Y siempre somos los contribuyentes los que tenemos que, por eso esto es re importante de entenderlo, porque si tu ingreso no se actualiza, los costos de los bienes en general van creciendo, con lo cual tenés que destinar más de tu ingreso a compensar esos costos de los bienes. Pero a su vez tenés la carga tributaria del hacedor de política que se incrementa más que proporcionalmente, que inclusive la inflación, lo que estás haciendo es una sustitución. Tenés que dejar de comprar bienes para pagarle al Estado los impuestos que se autodeterminó recompuestos. Y eso creo que le hace muy mal a la economía en general, pero también es una visión muy egoísta del parte del hacedor de política pública en particular. Decir, bueno, primero pagame a mí y después fíjate qué es lo que hace con lo que te sobra. Te hago una pregunta, porque digamos, puestos en números más chicos es más fácil de entender. Ahora, puesto en un Estado nacional, digamos, es complicado, porque cuando uno empieza a ver todos los resortes que tiene y fundamentalmente todas las ventanillas que atiende un Estado nacional, digamos, una norma como esta, la pregunta es si es practicable. Sí, yo creo que es muy difícil, porque además, si bien tenés un ajuste en lo que es el Estado, los tipos de contrataciones del Estado, también es muy difícil porque una legislatura tiene que votar, modificar la forma en cómo se actualiza el presupuesto. Hoy por hoy lo que se hace es, por lo general, y nos fijemos, ¿no? El gobierno actual estuvo gobernando sin ejecución presupuestaria, sin ley de presupuesto durante 2 años. Un ruido político por medio, pero no había presupuesto. Entonces se aplicaba la norma corriente, que es utilizar el presupuesto anterior actualizado. Sí, claro. Y si lo actualizás por índice de precio, por algún índice de costo del movimiento de los precios en general. Con lo cual, hoy por hoy lo que sucede es, si a vos se te acaba la plata en octubre, lo que haces es una prórroga del presupuesto actualizado con los índices de inflación, de salario, de costo, de salarios promedios privados que se llama RIPTE, lo que fuera. Entonces tendrías que modificar una ley de presupuesto, una ley de financiamiento público. Yo creo que es algo muy grande. Y en el caso este de que supuestamente, porque no hay mucho escrito, ¿no? Estamos hablando un poco en función de lo que se ha escuchado por ahí y demás. Todavía no está el proyecto definitivo a nivel nacional, pero evidentemente es una idea. Ahora, digamos, ¿debe estar contemplado el mecanismo de recomposición en caso que te pase? Sí, exactamente. ¿Cómo se hace en Estados Unidos o en otros? No sé si hay otros países donde se aplica esto. No, eso no lo sé, pero nosotros tenemos en el sector privado un mecanismo de recomposición de deudas que se llama UVA, la unidad de valor adquisitivo, que se puede extrapolar y en realidad se toma desde otros lados y tranquilamente se puede extrapolar hacia el presupuesto de una nación, de decir, bueno, yo para financiar mi estructura necesito 100 uvas. Claro. Y darle un valor a uva y ir actualizando el valor de las uvas y después tratar de que la productividad o la eficiencia esté, bueno, no utilice 100, utiliza 90, pero que el valor se vaya corrigiendo o actualizando. No sé en otros estados nacionales cómo se hace, pero como bien decís, la idea por lo menos nos llamó un poco la atención, porque la idea desde esta administración es siempre decir, bueno, yo voy a hacer el esfuerzo, o vamos a hacer el esfuerzo, claro, los nacionales, desde el Estado. Claro, reduciendo el gasto. Y desde las administraciones un poco más locales, la idea es siempre, bueno, vamos a aumentar nuestros ingresos cargándole un poco más de carga impositiva a los ciudadanos, a los contribuyentes, a los taxpayers, perdón, se dice en Estados Unidos, a los que pagamos impuestos. Bueno, por lo menos es un gesto que creo que a primera
puede sonar un poco hasta grosso, de decir, bueno, se paralizan las universidades, se paraliza la obra pública, pero desde el punto de vista del que está financiando todo eso, decir, bueno, buenísimo, porque ahora si no me vas a pedir más plata para financiar eso, mejor que yo me quedo con mi plata y ahí está. Perfectamente bien explicado. Ujú. Porque estamos a minutitos del cierre, siempre nos quedamos cortos con Gastón. Había otros dos gráficos que no sé a qué vienen la... Bueno, vienen un poquitito a esto, a hablar un poco de lo que es la estructura de gastos y de ingresos de nuestros estados nacionales, provinciales y municipales, con esta idea, si podemos ver la que es medio azulcita, que se llama la estructura de ingresos. Ahí está. Esta es la estructura de ingresos, una infografía del el promedio del presupuesto de la provincia de Salta entre el año 2020 y 2025, para ver de a dónde vienen los ingresos, teniendo presente que los ingresos de un estado provincial tienen dos grandes aristas: lo que se coparticipa, lo que se obtiene y lo que se obtiene de nación como transferencias discrecionales, a veces llamado ATN, la transferencia del tesoro, y lo que vos recaudás en tu territorio. Bien. Lo que estamos viendo acá es de lo que vos recaudás en tu territorio, que se llaman ingresos tributarios. Bien. Tenemos que el 80 y el 90%, perdón, de lo que vos recaudás vienen de los ingresos tributarios. De ese 85-93% en promedio, tenés que el 80% viene de un impuesto que se llama ingresos brutos. Bien. Significa que existe lo que se llama una rigidez estructural, si podemos ver el otro grafiquito, porque vos del gasto, el otro gráfico, digo, el rojito, el rosa, porque significa de lo que vos recibís, ¿en qué lo vas a gastar? Conceptualmente, en las finanzas públicas, un impuesto, como se dice su palabra, es algo impuesto que el ciudadano obligadamente tiene que tributar, pero no tiene que tener necesariamente una asignación específica. A ver. Ahí lo tenemos. De ese 80-90% y de todo el presupuesto, fíjate vos que el 73% en promedio se destina a gasto impersonal, a sueldos. Bien. O sea, tenés un ingreso que está tan rígido que lo que vos haces es de cada peso que te entra, de cada, por así decirlo, de cada 10 pesos que te entran, 7 lo tenés que destinar, 8 a pagar sueldos. No tenés ahí una manera de ajustar tus gastos, porque solamente te quedan 2 pesos, que por lo general deben ser obra pública operativa. Hay derechos adquiridos ahí. Exactamente. Entonces, no digo tratar de justificar de por qué a veces los estados siempre tratan de incrementar lo que cobran, sino también porque la estructura, cómo está pensada, el diseño de gastos de un estado provincial, en este caso esto viene desde hace décadas, mucho, ¿no? La costumbre de agrandar permanentemente el Estado, digamos, con la justificación de que, claro, somos más. Sí, tal cual. Digamos, hemos aumentado la población y entonces hay más gente que integra la economía, etcétera, entre paréntesis, ¿no? Porque la mitad sigue estando en negro. Entonces hay que agrandar el Estado, ¿no? Vamos a la siguiente composición, en la misma placa, ¿no? Había otro caso ahí de... ¿En la celeste o en la rosa? La rosa. Ahí está, 18/23, bienes y servicios. Es alumbrado y limpieza en el caso del municipio, o en el caso del estado provincial, o del municipio mismo, el mantenimiento de las calles. Entonces, sí es siempre cómo vas tratando de agrandar el Estado, como bien lo decís, pero para agrandar el Estado necesitas cobrarle más a los individuos, porque los bienes y servicios que están proveyendo no sé si tienen una relación directa con la gente que lo está proveyendo, es decir, le está pidiendo a los ciudadanos un esfuerzo enorme, pero, este es un ejemplo un poco antipático, pero en realidad en la plaza no te cambian el foco, entonces te juntás entre los vecinos y vos decís, bueno, pará, yo estoy pagando por esto, me están obligando a que paguen, me actualizan la unidad tributaria, estoy pagando más, pero no veo que me estén proveyendo los mismos... De mejores servicios. Y bueno, y ahí tenemos una también puede fuerte. ser la otra, ¿no? Que decir, bueno, ¿cómo sé yo? Como se hace, por ejemplo, en los countries, ¿no? Por ahí, los countries agarran y dicen, che, tenemos que pagar, vamos a hacer, adoquinar todo el country. Sí. Y está pasando en varios. Entonces, si hay que pagar expensas extraordinarias. Entonces se ponen todos de acuerdo y dicen, bueno, vamos a pagar tanto, y pagan de más en función de ver la mejora, ¿no? Entonces, si están todos de acuerdo, está todo bien.
Pero el objetivo es ver la mejora. El tema es ver la mejora, ¿no? Y había un último punto, ahí te vuelvo a pedir, Rosa, perdón, abajo, Diego, el último ya, que abajo. ya estamos cerrando, ¿no? Que dice variable, inversión real. Ah, bien, sí. Dice gasto de capital con alta volatilidad según prioridades y recursos disponibles. Sí. Eso es, digamos, en teoría, el margen que tendría una administración en función de qué. Bueno, puedes pagar todo. ¿Cuánto te queda claro, para las mejoras si de tenés, tus beneficios? Ah, claro, ahí viene. Sí. ¿Es eso o si tenés alguna variable, qué sé yo, se te escapó la inflación, tuviste algún gasto impensado? No, es si vamos bien al fondo de la placa. de la placa, Uh-huh. ahí hay una conclusión, más al fondo, bien al fondo, ahí está. Ahí está, conclusiones del análisis de gasto. Exactamente, para qué podés destinar vos en promedio el ingreso que tenés, o lo gastás en personal, Uh-huh. o lo gastás brindando bienes y servicios, o lo gastás en las transferencias a tus municipios, o pagás las deudas, Claro. que en Salta es algo bastante pesadito, fíjense, alrededor del 3%, pero ojo, las deudas no son solamente con organismos internacionales porque obtuviste un préstamo para hacer algún edificio o lo que fuera, sino también son con la misma nación que, como pasó en el caso de Salta, le pediste 3 meses adelantado para poder cumplir con los sueldos y el aguinaldo y te cobra una tasa del 17%, entonces también tenés que pagar eso. El 3% en un estado provincial es algo pesadito para el servicio de deuda. Y queda un margen casi ínfimo, por eso ni siquiera en estas 4 placas te quedan para hacer obra pública, Claro. Claro, que sería inversión. que sería inversión real.